Estás escuchando un podcast de Estudio Geek, una producción original de XLR Network. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Casillero de Dante. Sí, ya sé que ha pasado mucho tiempo, pero pues todo esto fue planeado, se los prometo. Ya les compensaré yo si es que estuvieron esperando que salieran los episodios del Casillero, que se supone son quincenales. Pero bueno, esperaba un poco acoplarme a que una semana estuviera el compañero Esteban con su podcast nuevo de Something Now, que pueden escuchar también en la página de Estudio Geek. Ya regresaron también la Taberna Geek. Y los compañeros que se juntan para grabar Geeks en las Rocas, que están muy activos últimamente, así que pues hay más que buen contenido que escuchar, en lo que yo preparaba algunas cosas, ya para tener una pequeña reserva de audios y que ustedes no les falten audios, ni yo tampoco apresurarme mucho haciéndolos. Entonces pues ya les anticipo que en octubre pues habrá muchas cosillas especiales, porque sin duda es una de mis temporadas del año favoritas y seguramente también de ustedes, donde podemos hablar de mucha literatura y autores del género de terror. Recordarles como siempre las redes de nuestros amigos de Estudio Geek, sede de este podcast y de otros más, además de que siguen en búsqueda de nuevos colaboradores. Si quieres hacer un podcast o ya lo tienes o te interesa conocer más programas diferentes a este, con temáticas de tecnología y variedades, te dejo las redes oficiales de Estudio Geek. Es su página xlr.network, en Twitter están como @StudioGeekXLR, en Facebook como Estudio Geek, en Instagram como Estudio Geek XLR, o puedes enviar un correo electrónico a estudiogeek128@gmail.com. Ya sin más, pues empezamos el episodio número 5 de este podcast. Y como todo buen libro de cuentos, hay que comenzar siempre por el índice. Se prepara el nuevo remake del clásico del cine, El Hombre Invisible. Junji Ito vuelve con una nueva adaptación de su manga estrella favorito de los amantes del terror japonés, Uzumaki. Los autores muertos reviven en México gracias a Editorial Caronte. Elige tu propia aventura de terror con una nueva película interactiva. Intento de censurar en Brasil un cómic de Marvel por un beso entre dos personajes. La sección de notas rápidas y recomendaciones de las últimas series que he visto en Netflix. Esto es todo lo que vamos a ver hoy en el Casillero de Dante. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? El hombre invisible me quiere matar. Por Dios, ayuden a ese pobre hombre. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Me quiere matar! ¿Quién está ahí? Para principios del 2020, Blumhouse, la casa productora de éxitos taquilleros como La Purga, nos traerá no solo la quinta película de su éxito en el cine gore, sino que también podremos ver remakes de grandes clásicos que ya estaban un poco olvidados. Entre ellos están La Isla de la Fantasía y El Hombre Invisible. Esta última en particular es un remake de la adaptación a película que se hizo en 1933 por Universal, de la novela original de H.G. Wells de 1897, un año antes del éxito que lo enmarcó como autor de culto de ciencia ficción, que ya seguramente conocen, La Guerra de los Mundos. El Hombre Invisible fue su segunda novela luego de su primer éxito comercial, La Máquina del Tiempo. La novela es muy corta, es de apenas más de 150 páginas, porque originalmente iba a ser un cuento, con el que Wells al final no estuvo convencido y lo extendió a novela. Su inspiración principal para la historia, más no la única, fue el poder y la filosofía detrás del anillo de Higgs. Este anillo es parte de una fábula que registró el filósofo Platón en su serie de libros La República. Y para no hacerles el cuento muy largo, básicamente nos contaba ahí Platón sobre la historia de un pastor llamado Higgs y cómo este, luego de un desastre natural, por pura casualidad encuentra un anillo de oro que decide quedarse. Lo que Higgs no sabía es que este era un anillo mágico,
que cuando le daba la vuelta le volvía invisible. De aquí también salió muy posiblemente el anillo de Tolkien, que aborda incluso en una perspectiva muy diferente. Pues en cuanto al pastor Giges, hubo comprobado estas propiedades del anillo, lo usó para seducir a la reina y con ayuda de ella matar al rey, para apoderarse de su reino. Esta fábula era utilizada en la filosofía antigua para dar a entender la naturaleza injusta del ser humano, quien hace el bien hasta que puede hacer el mal cuando se hace invisible, y puede acceder a cosas que no son suyas, con lo que llevado por estas circunstancias la persona se corrompe irremediablemente. Esto mismo pasa en la novela de Wells, donde básicamente tenemos una reinterpretación de este mito platónico. En El hombre invisible conocemos al científico caído en desgracia de nombre Griffin, quien luego de una serie de apresurados experimentos logra cambiar el índice refractivo de su propia persona para coincidir exactamente con la del aire, y su cuerpo no absorbe ni refleja la luz. Se involucra en una serie de crímenes y su maldad va escalando a más en lo que avanza la novela. La novela ha sido adaptada al cine en múltiples ocasiones, tanto fielmente como reinterpretando y recreando el punto central de la misma en diferentes géneros. Esta nueva adaptación, que se viene para el 28 de febrero, será dirigida por Leigh Whannell, quien ya ha tenido sus trabajos en el género cuando fue guionista de Saw, por ejemplo, la primera de Saw, protagonizada por Oliver Jackson Cohen, que si no les suena, pues a mí tampoco me sonaba quién es esta persona, pero pues es básicamente el actor que hace de hermano menor drogadicto en la serie de Hill House. Y la otra protagonista de esta nueva adaptación es Elizabeth Moss, que si tampoco le suena, pues eso sí ya es un poco crimen, porque es la famosísima Peggy Olson de la serie de Mad Men, y también encarna a Defred en la serie de HBO, El cuento de la criada. La sinopsis nos cuenta que, atrapada en una relación violenta y controladora con un científico adinerado y brillante, Cecilia Cass escapa en la oscuridad de una noche ayudada por su hermana, su amigo de la infancia y su hija adolescente. Pero cuando su ex se suicida y le deja una gran fortuna, Cecilia sospecha que su muerte ha sido una farsa. Y a medida que una serie de misteriosas coincidencias se vuelven letales, amenazando a sus seres queridos, la cordura de ella comienza a desmoronarse, mientras trata de probar desesperadamente que alguien, a quien nadie puede ver, está tratando de acabar con ella. Así que pues, una película que se da de mucho suspenso, mucho terror, y que me tengo apuntada para el 2020. Que bueno, hay que decir que aunque H.G. Wells es popular por sus narrativas que cuidaban mucho la verosimilitud científica, hay un pequeño problema con ser invisible. Y no es que les quiera arruinar todo el chiste de la historia, pero está comprobado por el escritor ruso Yakov Perelman en 1913 que desde un punto de vista científico, un hombre vuelto invisible con el método escrito por H.G. pues habría sido ciego, ya que el ojo humano funciona absorbiendo la luz entrante y no dejándola pasar del todo. El ojo es básicamente una cámara oscura en miniatura, y si las paredes que la cierran son invisibles, pues no puede formarse la imagen sobre la retina. Así que si de repente te enfrentas a un asesino invisible, recuerda que es muy posible que él tampoco te pueda ver. Los aficionados a Junji Ito estarán felices, ya que se ha confirmado que su magnífico manga Uzumaki será adaptado a la pequeña pantalla en forma de miniserie de 4 episodios. No es la primera vez que la obra de Uzumaki es adaptada a otro medio. El 11 de febrero del 2000, una adaptación de Uzumaki en live action fue dirigida por Higuchinsky y estrenada en Japón, que no he visto por cierto, pero también he escuchado que recomiendan mucho, y aunque es un poco bastante diferente a la obra original. Esta nueva adaptación son pequeñas ovas que respetan el estilo del manga, se animaron en blanco y negro y conservan su sensación perturbadora en cada escena. La historia se centra en los habitantes de la pequeña ciudad japonesa de Kuruusu, que parece estar maldita por los acontecimientos sobrenaturales que rodean las espirales. Goshiwa, que vive en el pueblo, experimenta junto con el resto de la serie de sucesos extraños, cuales de alguna u otra manera tienen una relación con la simple figura de la espiral. Muchas personas se obsesionan por las formas en espiral, lo que da como resultado varias muertes horribles. La ciudad queda aislada del resto del mundo,
lo que lleva a los eventos apocalípticos y la revelación del secreto oculto bajo el lago en el centro de la ciudad. Igual que Caronte, el barquero del infierno en la mitología griega que se encargaba de atravesar a los muertos de un lado a otro del río Acaronte, Héctor Mauleón, Mauricio Montiel Figueroa y Alejandro Borrego han fundado la editorial Los Libros de Caronte para traer de vuelta al mundo de los vivos obras de escritores muertos que han quedado un poco en el olvido. La editorial, fundada el año pasado, 2018, ya tiene publicado su segundo título de su joven catálogo. Maximilien Heller, del escritor francés del siglo XIX, Henri Caubin, una novela de detectives que moverá las entrañas de los lectores y que resulta un hallazgo porque fue escrita 16 años antes de que apareciera Sherlock Holmes, el detective de Arthur Conan Doyle, hecho que lo convierte en el antecedente de Sherlock Holmes. El narrador y ensayista indica que la propuesta estética e ideológica que hay detrás de los libros de Caronte es publicar solo autores muertos, en ediciones sobrias de bolsillo con traducciones nuevas de mexicanos, igual que los prólogos. Con esa vocación publicaron el año pasado la novela de La Ventana Hundida, del mexicano Jesús Gardea, con prólogo de Eduardo Antonio Parra. Su impulso por seleccionar las obras y los autores se rige por consolidar un pequeño nicho donde los lectores a los que les interesa la literatura perdurable encuentren títulos bien editados en el sentido de la belleza gráfica y también del contenido literario. Los libros de Caronte no busca publicar autores enteramente oscuros. No será editar a ese escritor turco del siglo XVII que nadie publicó y que se halló en un baúl. Lo que ellos buscan es publicar escritores muertos que están en una tumba más o menos al ras de la tierra, según ellos, y pues son, a sus palabras, la única editorial que publica solo autores muertos. Los próximos títulos que van a lanzar son Herland de Charlotte Perkins Gilman, La crónica del marido norteamericano Owen Chase y una antología de los cuentos menos conocidos y leídos de Edgar Allan Poe. Herland se publicó en 1915, se trata de la primera novela de ciencia ficción feminista. Aquí cito a Montiel Figueroa, que dice que esta es una novela de ciencia ficción feminista porque su autora fue una activista en las primeras décadas del siglo XX. De hecho, se considera una de las principales promotoras de los principios del feminismo en las primeras novelas del siglo XX. La traducción de Herland la va a hacer Laura Emilia Pacheco. El segundo lanzamiento, que inaugura la colección del cuento Aqueronte, la preparan y traducen Raquel Castro y Alberto Chimal. Es una antología de Edgar Allan Poe que fue poco conocido, poco leído, cuentos que muy seleccionados. Serán alrededor de 10 relatos y una obra de teatro inédita. Y pues la idea es traer los cuentos que vienen del mundo onírico, del mundo de los sueños de Poe. Esa es la idea que va a animar esa antología. Además, es la primera vez que hay una traducción mexicana de Poe. El tercer libro, que significará el arranque de la colección de crónicas, llamado Óvalo, será la publicación de una de las dos crónicas que se escribieron del hundimiento del barco ballenero Excess durante la primera mitad del siglo XIX y que fue el motor que llevó a Herman Melville para escribir Moby Dick, un ballenero hundido por una ballena blanca en la costa de Chile. La idea de los libros de Caronte es publicar siempre traducciones nuevas e invitar a traductores y prologuistas, hombres y mujeres, a formar parte del catálogo. Una propuesta que hay que tener en consideración para las ferias del libro que se vienen y preparar un lugar para estos libros de bolsillo que prometen ser atractivos para los lectores jóvenes y también para los que no lo son tanto. Ya se siente como si hubiera pasado una eternidad desde que Netflix se aventuró a sacar un episodio interactivo de su popular serie. Hablamos de Black Mirror Bandersnatch, que si no recuerdan salió en diciembre del 2018, ofreciendo a los seguidores de la serie pues una experiencia cinematográfica bastante diferente, una película interactiva e inmersiva con distintos finales y extensión. Inspirado en un juego real y juntando una larga tradición de leyendas urbanas gamers en torno a juegos malditos de los años 80, en Black Mirror Bandersnatch nos encontrábamos con la historia de Stefan, un joven programador obsesionado con adaptar su libro favorito, titulado Bandersnatch, en una ambiciosa aventura gráfica. Para ello contará con el apoyo de Tuckersoft, una empresa emergente de videojuegos que tiene en su plantilla a Colin Ridman, el genio creador de algunos éxitos comerciales. Una vez allí le ofrecerán trabajar en las oficinas. Esa es la primera decisión que podríamos considerar relevante a nivel de historia. Y si aceptas, llegas a un final prematuro.
Y te lo hacen saber rebobinando la escena de una forma evidente, que hasta nuestro protagonista se da cuenta de algo raro pues que está pasando, ¿no? Rompiendo un poco la cuarta pared y dando a esta película un ambiente también inquietante, pues tal parece Stefan es consciente de las decisiones que vamos tomando por él. Charlie Brockett y David Slade, guionista y director respectivamente, han elaborado esta película de Black Mirror de tal forma que nosotros, como espectadores, jugadores también, tengamos un falso control de la situación. Ese es uno de los temas principales de la película. Si somos dueños absolutos de nuestros actos o si hay una fuerza ajena a nosotros que nos controla. Pero bueno, ¿por qué he revivido el tema de Bandersnatch a casi un año de su estreno? Pues resulta que mientras esperamos el estreno en cines de Infierno bajo el agua, el director francés Alexandre Aja ya está trabajando en su próximo proyecto, un título de terror a lo Elige tu propia aventura. Es apenas un proyecto, todavía sin título, una película que tratará sobre casas encantadas, basada en una idea de Mac Flanagan, el director de La Maldición de Hill House, así como también de Jeff Howard, quien es también guionista de esa serie. El guionista de ese nuevo trabajo lo escribirá el propio Howard, Aja y Nick Simmons. Para desarrollar este ambicioso proyecto, Amblin Partners está trabajando con la tecnología de Control Movie de Kino Industries, que permite a los cineastas crear narrativas ramificadas y títulos interactivos que permitirá a las audiencias influir en su argumento. Al parecer, los espectadores podrán utilizar una aplicación en sus teléfonos móviles que pues les permitirá votar en el cine para decidir qué harán los personajes en diferentes puntos de la película, ¿no? Esta función hará que pues lo que elija la mayoría, dependiendo de lo que elijan, el argumento cambiará. Esto también afectará la duración final de la película, terminará antes o después según las elecciones que se tomen. Quizás algo que no lleguemos a ver propiamente en los cines de Latinoamérica y España, pero que seguro podríamos llegar a ver por parte de alguna plataforma como Netflix. Así, otro programa más en el que puedo meter de forma súper natural un tema LGBT. Sí, no me culpen a mí, son cosas que siguen pasando. Y esto fue una noticia bastante controversial. Y si no se enteraron, déjenme les platico un poco cómo estuvo la cosa. Resulta que por cosas del destino, el alcalde de Río de Janeiro se enteró pues de un cómic de Marvel. Más en específico, el cómic en cuestión es parte de una serie de 9 números llamada Vengadores, la cruzada de los niños, donde sale al final una viñeta en la que se besan dos de sus protagonistas, ambos chicos, abiertamente homosexuales. Y bueno, esto escandalizó al alcalde evangélico Marcelo Crivella, quien ordenó que retiraran el cómic, que pues podemos decir con comillas que contenía contenido inapropiado, ¿no? En la Bienal del Libro fue presentado este cómic, una de las ferias del libro brasileñas más grandes de Latinoamérica, que abarca la primera semana de septiembre de todos los años. Después de una guerra jurídica que empezó el viernes 6 de septiembre, la Corte Suprema de Brasil suspendió el intento de censura del alcalde. El alcalde grabó un video para decir que consideraba la escena inadecuada. Libros como este tienen que estar envueltos en plástico negro con un aviso del tipo de contenido, dijo Crivella, argumentado que era necesario proteger a los niños para que no tengan acceso temprano a asuntos que, según cree, no son apropiados para sus edades. El ministro de la Corte Suprema, Celso de Mello, calificó el intento de censura como un hecho gravísimo, bajo el signo de retroceso. Esta es la edición número 18 del evento. Rechazamos cualquier acto de censura, replicó Luis Schwartz, de la Compañía de Letras, una de las mayores editoriales de Brasil, criticando los intentos de colocar la sociedad brasileña en tiempos medievales. El caso pues sirvió para mostrar cómo el populismo conservador del presidente ultraderechista, que es el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha inspirado a políticos con baja popularidad, como Crivella, a promocionar acciones en contra de la cultura y la diversidad, con el fin de generar polémica y pues para tener más popularidad, ¿verdad? Porque bueno, tras la intervención del alcalde, lo que pasó con el libro es que se agotó rápidamente gracias a las protestas de cientos de jóvenes en contra de la censura. Lo ocurrido fue un perfecto ejemplo de lo que es conocido como el efecto Streisand, que cuando a veces tratas de ocultar algo, pues puede que irónicamente pues acabes atrayendo toda la atención hacia lo que pretendes esconder, ¿no?
Ahora sí, pues vamos a hablar un poco del cómic, que curiosamente, pues Avengers, la Cruzada de los Niños, ni siquiera es un libro nuevo, salió en el 2010 y entonces causó un pequeño revuelo porque sacaba del closet a dos personajes centrales de esta generación de los Vengadores, en específico Wiccan y Hulkling. La trama se centra en una historia alternativa en la que la Bruja Escarlata se descontrola y amenaza a la humanidad, y los Vengadores y los X-Men están en una lucha entre ellos, por lo que todo recae en un grupo de jóvenes con poderes. Fans de los Vengadores que toman el papel de los jóvenes Vengadores para acabar con la amenaza de la Bruja Escarlata. Ahí es donde entran en juego estos dos personajes. Wiccan, cuyo nombre real es Billy Kaplan, es un chico que termina relacionado con la Bruja Escarlata al ser la reencarnación de uno de sus hijos que perdió, dotado de muchos de sus poderes y mucho más que eso también. Luego lo hacen también discípulo del Doctor Strange, en miras al ser el nuevo hechicero supremo. El otro personaje es Hulkling, de nombre real Teddy Altman, un joven adoptado por una madre soltera que más tarde descubre que es hijo de una princesa Skrull y el Kree Marvel, por lo que tiene tanto la fuerza de los Kree y la habilidad de cambiar su aspecto y su cuerpo a voluntad también. Ambos personajes fueron ideados desde el principio para tener una relación. Han salido en cómics anteriores con equipos de otros jóvenes superhéroes, donde curiosamente Wiccan antes se llamaba Asgardian y tenía un atuendo que recordaba un poco más a Loki, por ejemplo, pero antes de saberse hijo de la Bruja Escarlata y tomar su nombre y su aspecto más parecido a ella. Su relación pues ha ido evolucionando y fue al menos un precedente en la línea principal de Marvel, donde solo se tenía a Northstar, que no es un personaje al menos tan popular como los Vengadores. Al principio se pensó hacer a Hulkling una chica que fingía con sus habilidades de Skrull pues ser un chico en combate, pero ya más adelante pues se plantearon ser fieles al concepto del personaje y hacerlos abiertamente una pareja diversa. Y bueno, ahí la historia de estos personajes, que no son cosa nueva, ya tienen su nivel de aceptación en el canon de Marvel y posiblemente su inclusión también en los próximos proyectos del MCU, que yo espero en lo personal que los incluyan y estaría encantado de verlos en pantalla grande. Ahora sí vamos a pasar a las notas rápidas. Vamos a hablar un poquito rapidito de todas las noticias que he ido acumulando, pero que tampoco tienen mucha relevancia porque son algunas pequeñas noticias, rumores y cosas así. Por ejemplo, tenemos al nuevo Spider-Man de J.J. Abrams, que salió recientemente este 18 de septiembre. Por fin cambiará bastante la trama, un nuevo villano, Peter pierde un brazo, pierde a su esposa Mary Jane y tiene que cuidar solo a su hijo Ben Parker. No se preocupen que no son spoilers, sino el inicio de una nueva historia, que no solo tendrá a Peter Parker de protagonista, sino también a su hijo y volverá al héroe del pueblo en un héroe de legado. Cómo criar un superhéroe es una nueva serie de Netflix basada en un cómic del mismo nombre, escrita por Dennis Liu. La serie de ciencia ficción nos llevará de la mano para conocer la historia de Dion, un niño de 7 años que no sabe cómo tiene poderes. Lo extraño, no los heredó de sus padres. Nicole Reese es la madre del pequeño superhéroe que tendrá que mantener a raya a sus poderes para que no sea descubierto. La serie llegará este 4 de octubre. Se anunció la cuarta y última temporada de The Good Place, una serie llena de filosofía, comedia y diversión, que si no han visto se las recomiendo mucho. Al parecer no es porque la serie esté perdiendo popularidad, sino que le quieren dar un cierre adecuado, no la quieren alargar de más. Y pues quieren que termine como es debido, ¿no? Algo que agradezco bastante. La esperaré ansioso porque pues, seguramente se volverá todo un evento semanal verla como fue con la temporada 3. Ya hay fecha también para la nueva serie de Watchmen en HBO. Será su estreno el 20 de octubre y al parecer será contemporánea a nuestra época actual y será una visión adaptada pero diferente al cómic. A ver qué tal, ya que con esto pues me hacen dudar bastante. Por otro lado, también HBO, la serie de La Materia Oscura, ya está grabada ya están grabando su segunda temporada. Todavía no tenemos fecha de estreno para la primera, pero pues ya me tienen emocionado. Nuestro querido Guillermo del Toro tiene aún muchos proyectos por delante y ya se habla mucho de uno en particular,
guionizado también por una mexicana, Isa López, sobre un western con hombres lobos. Aún no hay muchos detalles, pero ya de por sí la premisa suena muy original. Supernatural, la serie, regresará este año por una quinta y última temporada de 20 episodios para la cadena CW, para dar fin, pues finalmente un final digno para la serie. Para quienes nos escuchan en España y les encanta el terror, agradecerán saber que si no les basta con lo que hay en Netflix o Amazon Prime u otra cadena de streaming, tienen una nueva opción exclusiva para ustedes. Por 20 euros al año tienen acceso a Planet Horror, una plataforma con películas exclusivamente de género terror, horror, suspenso y todos sus derivados, ya con 64 películas y una película nueva cada semana, hasta llegar a un catálogo de 200 producciones. Esto por un acuerdo con MC Networks y Red Room. Si son de España, pues aprovechen y ahí nos cuentan qué tal con esta plataforma. Ahora se ha confirmado que Sam Esmail, responsable de la magnífica Mr. Robot, está preparando una nueva versión de Battlestar Galactica que se estrenará en NBC a través de Peacock, su nuevo servicio de streaming, a lo largo del próximo año. Ya de por sí la serie del 2004 pues es una serie bastante de culto y tuve la oportunidad de verla cuando estuvo en Netflix en alguna ocasión, así que pues ya tienen la vara puesta muy alta a ver cómo hacen esta nueva adaptación. Primera ley, un robot no puede causar daño a un ser humano o por pasividad permitir que un ser humano sea lastimado. Segunda ley, el robot debe obedecer todas las órdenes dadas por un humano salvo que esas órdenes contradigan la primera ley. Tercera ley, el robot debe proteger su propia existencia mientras hacerlo no contradiga la primera o segunda ley. Llegamos a la sección de las recomendaciones. Este mes, tanto la segunda mitad de agosto como estas primeras semanas de septiembre, nos trajeron muchas novedades interesantes. Fíjense que Netflix tiene también una serie muy buena que es rusa. Quizás no sea el éxito que fue Chernobyl en HBO, pero sí es una serie muy diferente a lo que hemos visto anteriormente en cuanto a series y algo que yo no me esperaba. Estoy hablando de Mejores que nosotros, la primera serie original de Netflix Rusia, creada por Andrew Junkowski, fue transmitida originalmente por una cadena televisiva rusa y luego comprada por Netflix para transmitir en el resto del mundo. Ya la gente pide su segunda temporada, pero ya de por sí lo que hay en Netflix ya son 2 temporadas. Son 16 episodios, que son en total pues las 2 temporadas de la serie, ya que la primera temporada se estrenó en noviembre del 2018 en Rusia, y ya la segunda temporada compilada con la segunda, ya la primera temporada con la segunda, se estrenó mundialmente en Netflix este 16 de agosto del 2019. La historia de Mejores que nosotros nos muestra un futuro 2029 en el que los androides sirven a la población en varias posiciones, incluso reemplazando a los humanos en algunos trabajos. Cuidan a los niños, a los adultos mayores, sirven de recepcionistas, mayordomos, trabajan como choferes, guardias de seguridad, entre otros muchos trabajos. En China, un androide llamado Arisa está diseñado para los hombres que sufren las molestias de la política de un solo hijo, lo que llevó a un desequilibrio del género. Arisa está programada para ser esposa de un hombre y madre de hijos adoptivos, y para proteger a su familia, aunque no está programada con las 3 leyes de la robótica de Asimov. Su creador muere y Arisa es vendida fuera del país, creando un completo caos en Rusia, al ser adquirida por un ambicioso empresario que pretende obtener el apoyo gubernamental para producir más androides como Arisa. Claro que la cosa no sale como él esperaba y esta androide resulta ser más de lo que parece, justo es porque no se rige por las reglas básicas de la robótica de Asimov, que son, pues si no las conocen, estas. Número 1, un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley.
3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Entonces, pues estas leyes son las que regulan por ley a los androides comunes en esta historia, pero no es así en el caso de Arisa. Ella es capaz de entender, aprender, evolucionar, pensar, reflexionar, y el no estar limitada por estas 3 leyes pues hace de esta historia toda una telenovela muy enredada que recuerda a un tráiler criminal, porque Arisa se verá involucrada en crímenes, en asesinatos, y también enredada con ella pues a una familia que tiene también un oscuro pasado relacionado con este empresario y sus planes. Así que pues 16 episodios que en mi opinión empiezan y acaban en una serie muy redonda. La forma en que acaba a mí me gustó mucho y no veo necesaria una tercera temporada, pero pues el éxito de la serie quizás nos permita ver más temporadas. Pero pues mientras sí se les recomiendo mucho. Si les gusta esto de las inteligencias artificiales, los robots, el significado de lo que nos hace humanos, nuestra relación con la tecnología, pues están bien descritos en esta serie. Y es también una maravilla de narración moderna, del misterio, de acción. Y cuesta creer que funciona en una realidad futurista donde vemos muchas videollamadas, muchos androides, sistemas computacionales avanzados. Y aún así se siente muy natural. Una serie que atrapa y que es muy recomendable. Otra genialidad de Netflix que espero le vaya muy bien, y tan pronto como sepa que está disponible el libro de arte o la versión completa en DVD, pues quiero adquirirlas. Me refiero a la serie de El Cristal Encantado, la Era de la Resistencia. Se estrenó este 30 de agosto, ya hace un par de meses se estrenó en Netflix la película original, secuela de esta serie, que es de 1982, El Cristal Encantado. Y pues básicamente es una historia de fantasía oscura, muy a lo Señor de los Anillos, pero con marionetas, ambientado en un mundo alienígena donde nada es remotamente similar a nuestro mundo humano. El creador del Cristal Encantado original fue Jim Henson, creador de los Muppets, conocido en España por los Teleñecos también. Y esta precuela nos narra los hechos antes de la supuesta extinción de los Gelflings, que son seres muy parecidos a los duendes o los elfos, y que sirven a los Skeksis, señores que protegen el cristal de la verdad. La cosa es que estos seres son en realidad malvados, y usan el cristal para su propio beneficio y para mantener su inmortalidad. En un punto del cristal pues se queda sin energía, y los Skeksis deben encontrar una forma de mantener su existencia, por lo que deciden robarle su esencia vital a los Gelflings. Uno de los guardias de su castillo, Ryan, descubre que lo que están haciendo y huye del castillo para avisarles al resto de su especie. Esto pasa al mismo tiempo que Dit, una Gelfling de las cuevas, descubre que hay una corrupción que está afectando a los seres vivos del mundo de Tra, y decide también avisar de ello a la reina de los Gelflings. Junto a una princesa con una misión y un podling con deseo de ser un paladín de cuchara, pues viajarán para salvar a Tra de las garras de los Skeksis y cambiar el orden de lo que creían correcto por generaciones. En Netflix pues ya también hay un documental que habla de todo lo que hay detrás de la producción de la serie, cómo se enfocaron en crear visualmente y físicamente todo lo que se ve en pantalla, con el uso también de la nueva tecnología para dar un poco más de vida a las marionetas y a la serie. Una obra que fue filmada en 6 meses y que logró igualar el nivel que tuvo 3 años de producción de la película original en 10 episodios. Mis respetos para el material original, que pues es muy bello, y también esta serie es muy bella, muy feminista también, muy moderna, al mismo tiempo que pues da mensajes muy actuales en un ambiente de fantasía. Respetaron bastante pues el material original, respetaron el canon que había de los libros y los cómics previos. Eso lo cuentan mucho en el documental, y también en las investigaciones que hice yo, pues también son muy fieles al contenido original. Y pues si les gustan estos mundos fantásticos y las historias que nos alejan bastante de la realidad, pero al mismo tiempo nos retratan historias muy humanas, esta serie les va a fascinar tanto como a mí. Yo estoy ansioso ya por una segunda temporada de esta serie. Ya para acabar, una pequeña opinión de otra serie de Netflix, The Island. Esta sí pues es una opinión que no sabía si recomendar o no, porque la verdad no me gustó mucho. Pero pues igual para que sepan un poco de qué va, o si escuchan de ella en las redes sociales, o si se animan a verlo,
pues ya sepan más o menos de qué va. The Island es una miniserie de 7 episodios en la que 10 personas se despiertan en la playa de lo que parece ser una isla tropical desierta. Ninguno de ellos tiene memoria de quiénes son o cómo llegaron ahí, y cada uno toma el nombre que está impreso en sus etiquetas de ropa. El grupo hace intentos iniciales de unirse, pero las diferencias de prioridades y personalidades hacen que algunos de ellos entren en conflicto, hasta tal punto de que uno de ellos muere y Chase, la que es la protagonista indiscutible de la serie, es atacada por los demás porque sospechan que ella fue la asesina, hasta tal punto de que ella despierta luego en otro lugar muy diferente, donde le dicen que todo lo que está viviendo es parte de una simulación. Hasta ahí es lo que les puedo contar sin spoilear mucho. La verdad es que empecé a verla y me gustó mucho el tipo de historia que propone, muy a lo Lost, a los Juegos del Hambre, pero al final pues la historia cae por su propio peso al no dejar espacio a la interpretación y pues sobreexplicarse demasiado a sí misma. Creo que al final subestiman mucho pues a su audiencia y se fueron por lo fácil de dejar todo claro. Me hubiera gustado ver la historia abordada de otra forma, que hubieran escondido cosas, hubieran omitido información, que pues permitiera a quienes la vieran hacer sus propias suposiciones, porque bueno, es inevitable relacionarla con Lost. Toda la escenografía, los personajes, el ambiente general de la serie, tal vez lo hubiera salvado si se hubiera arriesgado un poco más, o hubieran aprovechado mejor la extensión de la serie para tratar mejor el tema principal, ¿no? Quizás con menos personajes que al final poco o nada destacan por su participación. Me gustaría decir que no fue tan mala, pero al final pues sí fue una decepción y quizás me hubiera gustado darme ese tiempo que usé para ver esa serie en ver otras series como la de Carnival Row o The Terror, que están en Amazon Prime, que pues ya les platicaré yo de esas series en el próximo episodio. Y bueno, eso ya ha sido todo por el episodio de hoy. Debo agradecer mucho a los que han compartido y comentado el episodio anterior, que si no han escuchado les invito a escuchar. Fue un especial dedicado a Lovecraft, su vida, su obra y su legado. Cortito pero lleno de datos interesantes, como comentó José Eduardo Ramírez, un autor de ciencia ficción que conocí en Twitter y que admiro mucho. Qué bueno que te haya gustado el episodio y lo hayas compartido, lo agradezco mucho. Y pues como pago social, hablar un poco de su convocatoria, un concurso literario muy interesante y diverso, Espectro Luminoso, un concurso de relatos de ciencia ficción y fantasía con temática LGBT. Y pues si les interesa tienen hasta el 3 de noviembre para participar. Pueden consultar las bases en la página de los organizadores en dibu.mx con V. Y tiene un premio pues que no es monetario, pero sí es curricular y pues es parte de promover un poco una literatura más abiertamente diversa. Yo espero participar y ver también ahí el trabajo de más participantes. Otro agradecimiento también a la Taberna Naranja, que compartieron por ahí el podcast pasado y nos mencionaron en su programa. Es un podcast de variedades que a mí me gusta mucho, con muchas temáticas muy actuales. Son pues chavos de mi edad, ya saben, muy entre dos épocas. Los que son de los 80 y los millennials. Así que pues saben apreciar las cosas retro, pero también las modernas. Así que los recomiendo mucho. Y también un saludo y un agradecimiento a Capitana Podcast, Vanessa Calonch, que también ha estado ahí compartiendo los programas y apoyando mucho. La Capitana Podcast, que tiene su blogger, un sitio muy súper chulo, donde habla mucho y de diversos temas. Difusora de podcast y de la creación de medios audiovisuales, que tiene todo un equipo y todo un séquito de gente que la sigue y que ella apoya y ella difunde su contenido y ayuda a hacer más grande la podcastfera, ¿no? La pueden encontrar en su podcast de la zona mixta, Marveliano Tecno, Marveliana Tecnóloga, y en Twitter como @HedwigKudo. Y pues nada, ya para terminar, como siempre, agradecer a nuestros compañeros y amigos de Studio Geek la infinita paciencia y confianza que me tienen.
No olviden escuchar sus otros programas como La Taberna Geek, Geeks en las Rocas, The Citizen y el más reciente en incluirse a este colectivo, Something Now, que todos son muy recomendables y tratan muy diversos temas también. Recuerden las redes oficiales del Castillo de Dante, pues el Castillo de Dante por Facebook, mi Twitter personal @Fabian23Ramos, en Spotify también nos pueden escuchar. Y también en YouTube, en el canal del Castillo de Dante, donde también pueden ver algunos episodios extra de opiniones con otros temas, que iré subiendo poco a poco, pues todavía no, pero poco a poco. Las redes de Estudio Geek, su página xlr.network, en Twitter como @EstudioGeekXLR, en Facebook como Estudio Geek, en Instagram como Estudio Geek XLR, o puedes enviar también un correo para entrar en contacto con ellos en estudiogeek128@gmail.com. Felices lecturas y gracias por escuchar, gracias por compartir. Acabas de escuchar un contenido exclusivo de Estudio Geek y una producción de XLR Network. Para escuchar más contenidos, visita la página web xlr.network. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter @Estudio Geek XLR y Facebook como Estudio Geek.